En México, el robo, extravío y sustracción de niños y niñas es una realidad que se puede atacar desde diferentes frentes. ¿Qué medidas de seguridad debemos de enseñarles a nuestros hijos? ¿Cómo organizarnos como familia para hacer del entorno un espacio más seguro? Hoy, en Diálogos en Confianza, robo, extravío y sustracción de menores. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema, robo, extravío y sustracción de menores. Bueno, es un tema que definitivamente nos duele a todos y no nos gusta mucho oír y escuchar esta situación que está sucediendo y que aparte las estadísticas nos dicen que son altísimos la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están en esta situación, que han sido robados, que han sido sustraídos de sus casas y bueno, pues esto de sus hogares, de sus familias. Y entonces, bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy, pero sobre todo el objetivo de este programa es la prevención. Nosotros lo que queremos sacar de este programa es que las mamás, los papás, las personas que se encargan de los niños sepan qué es lo que se tiene que hacer, cómo prevenir para que esto no siga sucediendo, qué les tenemos que decir a nuestros niños. Nosotros como adultos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que observar? ¿Qué cuidados debemos de tener en la casa? ¿Cuáles son las frases que tenemos que decirles a nuestros niños y a nuestras niñas? Pues para poder evitar esto que está sucediendo y que la verdad los índices son altísimos. Para empezar a abrir de esto, te pido, para empezar a hablar de esto, te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio y que pongamos mucha atención. Es el testimonio de una mamá, en la cual pues está sufriendo de sustracción de uno de sus hijos. Acompáñame a verlo. Tengo 32 años, soy auxiliar en enfermería y me casé cuando tenía 22 años con un hombre mayor que yo por 10 años. Vivimos cerca de 3 años juntos. Me separé de él un 28 de diciembre y me fui con mi hijo, que fue el único hijo que tuve con él. Me fui a vivir lejos de él, sin que él supiera nada dónde estaba, nada, me salí por miedo porque fue una persona muy violenta conmigo y pues yo me separo en diciembre y a finales de septiembre él me encuentra, obviamente me encontró con mi hijo que en ese tiempo iba a cumplir 3 años y me lo quita, se lo lleva. Yo demando en el CABI, pero el día que se lo lleva él traía armas de fuego y me dio mucho miedo, amenazó a la familia, toda mi familia amenazó verbal y con sus armas. Cuando yo vivía con él, yo me di cuenta que él se consumía drogas. Yo no sabía eso cuando yo me casé con él. Me quita al niño y tiene 4 años que no veo a mi hijo. Actualmente mi hijo va a cumplir 8 años. Pues tengo muchísimas dudas. Para empezar, quiero saber dónde está, si está bien y pues qué es lo que procede, o sea, de qué manera yo puedo volverlo a ver sin que esta persona me dañe a mí físicamente y a mi familia. Quiero volver a ver a mi bebé. Quiero que sepa que tiene una mamá, que lo quiere y que día con día reza porque él esté bien. Bueno, pues nos da muchísima tristeza escuchar esto que está sucediendo, pero bueno, también es importante saber qué podemos hacer, cómo podemos actuar como madres, padres, como adultos, cómo podemos acercarnos a las autoridades, qué nos ofrecen para poder pues encontrar
o poder cambiar esta situación que algunos padres y algunas madres están viviendo. Y bueno, para platicar de este tema, tengo con nosotros el día de hoy a María Elena Solís. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, María Elena, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo en este tema tan importante que tanta falta nos hace saber cómo recuperar a estos chiquitos, ¿no? Así es. También está con nosotros Octavio Arroyo. Él es coordinador del área educativa de Cultura de la Legalidad de México Unido contra la Delincuencia AC. ¿Cómo estás, Muchas Octavio? gracias. Bienvenido. También tengo aquí conmigo a Zulma Eunice Campos Mata. Ella es de Amber DF y de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJ del Distrito Federal. Buenos días, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Cristina. También está aquí con nosotros Guillermo Gutiérrez Romero, fundador y director general de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, IAP. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Y bueno, por supuesto tenemos a otro invitado que está acompañando a Sandy, así es que aprovecho para darle los buenos días a mi querida Sandra. ¿Cómo Hola, estás, Sandra? Muy bien, muy buenos días a todos. Y pues muy bien acompañada porque el día de hoy va a estar aquí, está con nosotros el licenciado Eduardo Murillo. Él es abogado de Atención Legal y Psicológica Integral AC, así que pues aprovecharemos para que nos ayudes a responder a las personas que nos escriban a través de las redes sociales, a quienes nos llamen por teléfono, hacer este servicio en vivo, así que pues hay que aprovecharlo. Claro, por supuesto. Y bueno, a mí me gustaría que comenzáramos. Buenos días, por supuesto, a nuestro público. Perdón que me brinqué rapidito, pero buenos días a nuestro público. Sobre todo, sabe que muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es un tema muy difícil para ustedes. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir y que un poquito más adelante voy con ustedes para que nos platiquen su historia, para que podamos ver las fotos de sus seres queridos desaparecidos o sustraídos, etcétera, para que entonces veamos qué es lo que se puede hacer. De veras, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Y bueno, me gustaría empezar con un poquito entendiendo frente a qué estamos, ¿no? Porque estamos escuchando diferentes términos, pero entonces de repente podemos mezclarlos. Tal vez los que no estamos cerca de una situación similar o los que no la estamos viviendo tan de cerca como lo están viviendo ustedes, podemos decir, pues sí, es lo mismo las tres palabras, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre robo, extracción y sustracción, extravío y sustracción de un menor? Sí, yo, bueno, Cristina, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Aprovecho este espacio, obviamente, para puntualizar. Es muy importante que la ciudadanía, que todos los televidentes sepan, como tú bien dices, la diferencia, porque estamos frente a diferentes figuras jurídicas. Escuchábamos ahorita la intervención y el relato que nos narraba la persona que desafortunadamente sufrió esta mala experiencia con su niño. Y sí hay muchas acciones que como padres, como mamá o papá podemos tomar para que nuestro niño no sea sustraído. Y el caso de ella, digo, aprovechando que estás nombrándolo, ¿cuál de los tres es? Lo que pasa es que, por ejemplo, ella debió haber, no sé cuál sea la situación legal, si ese niño estuvo registrado por ambos padres, por ella o por él, y si hay un juicio familiar de guardia y custodia. Si hay una guardia y custodia a favor de ella, él está cometiendo un delito, que es el tema de la sustracción de menores. Es un delito que está tipificado en el Distrito Federal. Ella comenta que demandó o denunció en el CABI. En el CABI, desafortunadamente, no inician averiguaciones previas. Es un centro de atención a la violencia familiar de manera integral, pero en donde se inician las averiguaciones previas es en la fiscalía correspondiente, en este caso, la Fiscalía de Procesos de lo Familiar o la Fiscalía Especializada para la Atención de Niños y Niñas de la Procuraduría. Pero entonces, ¿en dónde se encuentran esto, ya que los estás nombrando? Sí. Físicamente, ¿en dónde se encuentran? Físicamente se encuentran en el edificio principal de la Procuraduría, en la calle General Gabriel Hernández, número 56, en la colonia Doctores. Obviamente tenemos... Eso en el Distrito Federal. En el Distrito Federal. ¿En el interior de la República? En el interior de la República, obviamente cada Procuraduría tiene su representación, sus fiscalías especializadas, y tengo entendido también que tienen áreas específicas por materia para conocer de este tipo de ilícitos. Hablando de este contexto que tú bien dices, el tema de la sustracción extravío es muy, muy diferente. Desde el punto de vista del Distrito Federal, que hemos trabajado muchísimo con la identificación de las causas que originan la ausencia, la desaparición o la no localización de personas, nos hemos dado la tarea de identificar
el origen, pues, ¿no? Claro, por claro. llamarlo así. Entonces, eso nos ha llevado a determinar que un extravío ocurre cuando una persona, un niño o una niña, sobre todo también adultos mayores, por la condición de edad, ¿no? Por alguna condición física o médica, ellos se encuentran imposibilitados de regresar por voluntad propia a su lugar de origen, ¿no? Esto principalmente se da en niños y niñas chiquitos, menores de 8 o 7 años, que a lo mejor salen o por un descuido de los papás en un lugar público se pueden distraer y extraviar. Nos pasa mucho en esto federal con los adultos mayores que salen de sus casas, obviamente bajo un contexto de voluntad propia, pero a lo mejor en el transcurso o en el trayecto, ellos por cualquier condición médica, por ejemplo, demencia senil, pérdida de memoria temporal o una afectación médica, se encuentran en imposibilitados de regresar. Para ¿Podríamos nosotros decir eso la palabra extravío es igual a decir se perdió? ¿Podríamos decir para que entendamos un poquito más, que nos quede más claro o no? Podría ser O sea, utilizado. está perdido, está exacto, extraviado. Sí, pero después entran otro tipo de circunstancias. Es decir, si la persona no está asistida, si no tiene la atención adecuada, se va a encontrar imposibilitada de regresar. Entonces, en ese caso, Está extraviado. Está extraviado y obviamente las medidas de prevención que tú decías son muy importantes para nosotros, porque los pequeños o los niños que normalmente se extravían, pues a veces con el hecho de que sepan a qué escuela van, si no saben su domicilio o algún dato de contacto, a veces con el nombre de la escuela podemos identificar la región o la zona y podemos hacer las diligencias correspondientes. El tema de la sustracción es una figura jurídica que está sancionada penalmente en el Distrito Federal y lo comete aquella persona que retiene o que se apodera, por llamarlo así, de un niño o una niña o de un menor de edad en contra de su voluntad y no teniendo la patria potestad o la facultad para cuidarlo. Entonces, el delito de sustracción se da, por ejemplo, cuando los papás están en algún conflicto familiar de separación, de divorcio, y uno de ellos o alguien más decide sustraer, su nombre lo dice, sustraer de los cuidados o de la patria o de la guardia y custodia que se detenta esa persona legitimada para quedárselo, para trasladarlo o simplemente para evitar que lo vea, ¿no? Esta es otra figura jurídica. Claro. El robo como tal en el Distrito Federal no está tipificado de infante porque a final de cuentas estamos hablando de personas, ¿no? El robo obviamente es aquel que se apodera de un objeto, ¿no? Ajeno, bla, bla, bla. Entonces, tenemos esta diferencia, pues, para no identificar como un robo. Estamos ante la figura de la sustracción, que te comentaba, y hay otra figura jurídica que también es penalmente sancionable, que es la retención ilegal de los menores, ¿no? En este caso estamos ante un supuesto de una persona que efectivamente no tiene la facultad para los cuidados, los cuidados del niño o de la niña, pero que lo retiene, ¿no? Es decir, lo sustrae de quien detenta directamente esa facultad o ese derecho. Y normalmente el delito de retención está vinculado con algún miembro de la familia, porque a veces en este tipo de separaciones tiene mucho que ver, a veces la abuela materna, paterna, el tío, la sobrina, alguien ligado a la familia, que en un momento dado piensan que pueden detentar el cuidado de ese niño y que no tienen la facultad y lo tienen contra su voluntad. Pero el robo, si nos pueden decir. Al respecto, en México Unido contra la Delincuencia nos cuesta trabajo atender casos. Nosotros no somos especialistas en robo de infante como tal, porque cuando de repente a nosotros nos llaman diciéndonos, tienen secuestrado a mi hijo. Así es. La cosa es que la figura de secuestro, como está tipificada, uno de los requisitos fundamentales tiene que ver que se cobre un rescate por la persona que se tiene retenida. Y hay momentos en donde no se cumple con esa condición. Es por eso que nosotros agradecemos la invitación el día de hoy a este programa, porque nosotros pretendemos tejer redes con la finalidad de que la persona y la víctima que está sufriendo en ese momento necesita escuchar del otro lado, necesita una almohada, por así decirlo, y necesita fundamentalmente orientación. Y si en México Unido contra la Delincuencia no tenemos la información suficiente, pues no podemos hacer nada. Claro. En ese sentido es que hoy día nosotros podríamos decir que en términos de víctimas de delito fundamentalmente menores, en materia de secuestro
se han incrementado los casos, ¿no? Antes igual se nos secuestraba a los adultos y demás, y ahora atentan contra los menores, que son tus hijos, con la finalidad de presionarte a ti, que tú eres quien, digamos, que tiene los vínculos y el poder económico para poder mover todo para recuperar al niño. Claro. Entonces, en resumen, en esta primera parte, al rato a lo mejor dará para hablar de prevención, cuesta mucho trabajo de repente que los ciudadanos nos sintamos satisfechos con todo el enramado jurídico que existe. Claro. De por sí yo estoy sufriendo una pena, llego y me dicen, es que no es sustracción. A ver, sí tiene el apellido, no tiene el apellido, pero ¿usted con quién lo dejó? Y usted tiene el acta de nacimiento del niño. Entonces, ¿cómo me demuestra que es? Oye, pero fíjate, ahorita que dices, bueno, es que la ciudadanía de repente se encuentra con algo que es confuso, pues nos vamos a ir en un momentito a un corte. Bueno, le voy a dar la palabra a Sandy, que tiene algunas cosas que decirnos, pues nos vamos a ir a un corte. Y les quiero decir que en este momento yo también estoy confundida, ¿eh? Así es que ahorita regresando, espero que lo podamos aclarar. Sandy, por favor. Así es. A lo largo de este programa vamos a ir presentándoles los nombres y las fotografías de personas que han desaparecido, para que por favor, si tiene alguna información, se comunique a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. La primera foto es de Zaira López Maldonado. Ella se extravió en la segunda cerrada de Álamos número 12 en Tlacopaya, en el Estado de México, desde el 23 de abril del 2011. Y otra fotografía más es de Cristian Olvera Medina, y regresando le voy a dar más datos porque ya estamos justitos para salir al corte. Regresamos en un minutito. Les estábamos mostrando antes de salir al corte las fotografías de personas que han desaparecido, y le mencionaba a Cristian Olvera Medina. Él se perdió en la calle Bosque de Arces y Pirules, en el fraccionamiento Héroes de Tecámac, en el Estado de México. Esto el 25 de octubre del 2013. Ahí estamos viendo su fotografía, Cristian Olvera Medina. Y también le muestro la fotografía de César Garduño Becerra y Anayeli Garduño Tenorio. Ambos se perdieron en Minita del Cedro, en el municipio de San José del Rincón, en el Estado de México. Esto el 15 de marzo del 2008. Hace tiempo que sus seres queridos los buscan, así que si tiene alguna información que pueda proporcionar, pues es muy útil. Cualquier detallito, cualquier poquita información que usted crea que puede hacer la diferencia, por favor no dude en proporcionarla. Lo invito a que ahora veamos un testimonio de una chica que también se perdió, desapareció. Vamos a ver qué nos dice. Mi familia está conformada por 4 miembros, que es mi esposo, yo, mi hija mayor, que se llama Itzel Leticia, y María Guadalupe, que es la que está extraviada. Nos acabamos de cambiar aquí a Tecámac cuando ella fue a donde vivíamos anteriormente, que era en la colonia Impulsora. Fue al dentista, de ahí se pasó a casa de mi hermano, ahí en Valle de Aragón. Y de ahí iba a pasar mi sobrino por ella porque iba a ir a una boda al siguiente día. Entonces, pues nadie de nosotros íbamos a ir porque pues trabajábamos, pero al parecer cuando mi sobrino pasa por ella a casa de mi hermano, pues ella le dice en el camino que se tiene que regresar a la casa porque le hace falta ropa. Entonces, pues a mi sobrino se le hizo muy fácil, ¿no? Dejarla en el metro y regresarse. Pensó que sí se iba a venir a la casa. Pues no, yo pensando que se había quedado ella en casa de mi hermana, pues jamás le llamé. Jamás le llamé ni su papá, porque él ya había hablado con ella para decirle que sí se iba a ir a la boda. Yo hablé con ella, me dijo que no tenía muchas ganas, como que todo estaba ahí confuso. Mi sobrino la pasa a dejar al metro y jamás sabemos nada de ella hasta el siguiente día, en que yo me comunico con ella a su teléfono celular y pues jamás me contestó. Y fue cuando empezamos la búsqueda de María Guadalupe, pues dando anuncio a la policía de que había desaparecido, pero pues como todo mundo, ¿no? Que dice que 48 horas o que 72 horas y que no pueden hacer nada. Entonces pues nosotros seguíamos buscándola con amigos, con amigas. Pues desgraciadamente ese día, al parecer, cuando mi sobrino la pasa a dejar, pues le manda un mensaje al novio y el novio pues sí nos mostró el mensaje, pero pues ya no supimos nada de ella. Desde ahí de ese día no supimos nada. Hasta este momento, que ya van a ser casi 5 años,
no tenemos ninguna noticia de ella. No sabemos qué pasó con ella, si se fue con alguien, si alguien la estaba extorsionando, no supimos nada. Solo mi sobrino que la llevó al metro dice que la veía muy nerviosa, mandando mensajes pero muy nerviosa. La dentista cuenta que ella, antes de pasar a cita con ella, estaba hablando por teléfono pero gritando. No sé si estaba peleando con alguien por teléfono. Las autoridades jamás sacaron la sábana de llamadas. Entonces, pues en ese entonces nunca supimos qué fue de ella, ni quién le habló, ni con quién se peleaba, ni a quién le mandaba mensajes. Me extraña mucho el por qué ella, si se fue o si la tienen por ahí. Bueno, yo pienso, ¿no? Si se fue, el por qué no me habla, por qué no se ha comunicado con nosotros. Siempre le dimos mucho amor. Perdón. Y me da mucha tristeza el no tener contacto con ella, el no saber qué pasó. El ya casi 5 años de que ella se fue o se la llevaron. No sabemos qué fue lo que pasó con ella. Entonces todos los días, cada momento, cada mañana que me despierto, le pido mucho a Dios por ella, que no la desampare, que la proteja de cualquier cosa que esté pasando en la calle. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y a mí me gustaría saber, en este caso, ¿de qué estaríamos hablando? De una desaparición. Mira, es muy importante que el público sepa que no existen las 62, ni las 43, ni las 24 horas. Una denuncia inmediatamente la tiene que tomar el Ministerio Público. Y para esto, pues hay letreros, digamos, donde dice denuncie. Posteriormente hay que comunicarse porque pues no hay ninguna ley, no hay ninguna ley que diga que tienen que esperar 24, 48. ¿Por qué sucede? Porque lo más común es que eso es lo que recibamos de respuesta. Cuando vamos a denunciar a algún lado, esa es la primera cosa que dicen por lo general. ¿Por qué sucede si no hay ninguna ley que lo avale? Pues hay que denunciar precisamente porque pues es que a veces las personas no saben. Pero de hecho, desde hace muchos años la licenciada Zulma, cuando llegó pues ahora sí que a CAPEA, ella fue una de las personas que implementó que no tenía por qué esperarse ni 1 hora ni 2 horas. Porque aparte las primeras horas son las fundamentales, ¿no? Las más importantes. Sí, esto que dice Elenita es muy cierto. El tema de la denuncia es inmediata. Esto que comentaba yo, bueno, pues son los delitos que normalmente se tipifican en cuanto a menores de edad. Pero, por ejemplo, el tema de las ausencias o de la no localización o desaparición es muy importante que se denuncie. ¿Por qué? Porque entre más tiempo dejemos pasar, obviamente sabemos que pueden ocurrir muchas cosas. Ese niño, esa niña puede haber sido sustraído hacia fuera del territorio de la localidad, de la entidad o nacional, y obviamente la vulnerabilidad de nuestros niños y niñas es mucho mayor por la edad. Entonces, la denuncia tiene que ser inmediata. Desafortunadamente se generó una mala comunicación de información de que era necesario esperarse 48 o 72 horas, cosa que, como dice Elenita, no es cierto. Es importante que los reportes se hagan de manera inmediata. Y bueno, ahorita que hablemos de prevención, yo creo que un poco más adelante, sí me gustaría precisar qué podemos hacer frente a estos casos, ¿no? Y cuáles son los elementos que como papás, mamás o familia podemos tener a nuestro alcance para favorecer una localización mayor, con mayor eficacia. Sí, ahorita lo ves. Guillermo, ¿cuál es, de estas 3 formas diferentes, cuál es la más frecuente en México? ¿De cuál podemos hablar que sucede más frecuentemente? Bueno, estadísticamente hablando, creo que la sustracción familiar es una de las cifras más altas en cuanto al robo de infantes. Efectivamente, el robo de infantes existe, pero no como muchas organizaciones llegan a mencionar de que hay 400,000 niños robados. O sea, eso es amarillismo puro. Lo que nosotros tenemos como fundación, como organización, son cifras muy menores. Estamos hablando de que en el robo de infantes,
pues pudieran oscilar una cifra entre 7.300 casos a nivel nacional de 6 años a la fecha, y que pues va teniendo una variante un poco más, un poco menos, baja, sube, pero se mantiene en ese rango. Lo de el caso que ahorita acaban de pasar de la señorita que desaparece, nosotros lo podríamos denominar dentro de los casos de desapariciones con causa justificada. O sea, aquí forzosamente tuvo que haber una causa para esa desaparición. Se habla y dice la familia que la niña estaba nerviosa, hacía llamadas, se alteraba, gritaba, etc. Había ahí un nexo, un motivo para lo cual, si se va hilando esa parte de la lógica investigadora, pues se puede deducir de que había un contacto con un tercero y que posiblemente estaban tramando probablemente ya una salida, una decisión que estaba tomando la jovencita para irse probablemente de su casa con algún personaje. Me llama la atención de que no se hubiera hecho una investigación por parte de la instancia de Procuración de Justicia o la instancia correspondiente para hacer un seguimiento desde el principio, ¿sí? Como efectivamente, bueno, existe las famosas sábanas, existe pues la detección para ver todos los mensajes que pudo haber hecho con alguien, y obviamente las nos va a llevar... son los números de teléfono, Así eso es. se le llama, ¿no? Para que los que no sepan, los registros de teléfono entregados en un papel se llama la sábana de esto. Así Pero entonces, ¿no se acercó a las personas indicadas? ¿Cómo saber a quién tenemos que acercarnos? ¿Cómo saber como papás cuál de todas las opciones que tenemos allá afuera es la mejor? Precisamente ahí es donde interviene la fundación, en este caso las organizaciones que trabajamos en este tipo de asuntos, para poder orientar a las familias, para poder hacer una presentación ante el Ministerio Público como debe de ser, en tiempo, en forma, y obviamente asesorados para que se dé una mayor diligencia y una mayor celeridad en la investigación. Nosotros como fundación no podemos hacer una labor de investigación. Somos un coadyuvante del Ministerio Público, mas no somos investigadores, ¿sí? Eso es para las autoridades, y esto que quede muy claro, porque luego por ahí escucho de que investigamos y recuperamos 10,000 niños, 5,000 niños, pues digo, yo creo que esa es una parte de la Procuraduría que hay que respetar. Ok, entonces el primer contacto podría ser estas fundaciones, pero ya la investigación se hace en otra instancia. Así es. Sandy, por Precisamente favor. de eso es lo que platicábamos hace un momentito aquí, porque mira, ve la llamada que tenemos, nos escribe José Acuña y nos dice, los padres angustiados no saben de figuras jurídicas ni de burocracia. Claro. Lo único que saben es que han perdido a un ser querido y eso no lo entienden muchas veces los ministerios públicos, que se pueden negar a trabajar, ponen trabas, piden dinero, etcétera. Entonces, como papás, precisamente, esta es la sensación, bueno, esto es lo que está pasando. Tengo un ser querido que no sé dónde está. Sí, yo ¿A creo dónde que corremos primero? aquí lo importante es justo ir identificando cuáles son las partes a donde tenemos que acudir. La licenciada Zulma está aquí presente. Yo creo que hace rato hubo un comentario. Acudieron a CABI y CABI no es la instancia indicada para poder atender una situación como esta. Entonces hay que acudir al espacio especializado. A mí me gustaría que nos dijera, ¿no?, directamente, Claro usted que que sí. está en la Procuraduría, ¿cuál es este espacio indicado? De entrada, CAPEA ayuda a la localización de personas ausentes y extraviadas. Pero bueno, sí, la verdad es que la llamada es muy reveladora en atención a que nos está diciendo, bueno, hay un sistema de justicia podrido, hay una complejidad para poder actuar, y esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, muchas veces los niños, las niñas son sustraídos o robados, extraviados. Es que la palabra robo sí no me gustaría utilizarla porque justo no estamos hablando de un objeto, pero es una palabra, yo entiendo perfecto, pero no sé Pero si se ustedes estén de identifica. acuerdo, Ajá. pero socialmente identificamos. Se puede entender. De hecho, así lo dicen muchos papás, me robaron a mi hijo, aunque no quiere decir que lo estén poniendo como un objeto, simplemente no encuentran otra palabra, ¿no? Y aquí lo importante es ver muchas veces esta parte de la complejidad que lleva cuando el delito se sucede en el Distrito Federal
y el niño es trasladado a otro estado de la República, ¿no? Entonces, la complejidad de la comunicación interinstitucional entre la Procuraduría del Distrito con las Procuradurías de los estados vuelve esto un peregrinar que es dolorosísimo para las familias. A ver, ¿no? aquí quieren comentar algo. Claro que sí, por favor, Elenita, Octavio. Bueno, por favor. existen los convenios, o sea, la Procuraduría, por ejemplo, si el niño es robado en la Procuraduría del Distrito Federal, la Procuraduría envía un oficio de colaboración a los 32 estados de la República. Así es. Y bueno, y aparte pues también tenemos Alerta Amber, ¿no? Que también está conectada en toda la República. Sí, y eso es Mexicana. maravilloso. De repente yo creo que aquí la parte es lo que las personas comentan. Claro. Existen los mecanismos, pero son muy complejos a veces en la vida real. Y lo que, ¿no? lo que comentan, ¿no? De Entonces, repente el te piden tiempo- dinero o te dicen, no, regrese después de 24 horas, aunque ustedes, que son los que están al frente, dicen, bueno, no, es que no es posible, pero abajo ellos se encuentran con eso, ¿no? Así es. O en Hay el un- primer contacto. Por ejemplo, esta parte de decir, no debemos esperar ni 24, ni 36, ni 72 De horas, ninguna manera. sucede, ¿no? Llegamos al Ministerio Público y dicen, bueno, es que, ¿qué cree? Por ejemplo, el caso de esta chica, ¿no? Tal vez se fue con el novio. ¿Por qué no esperamos? Es que, mire, vamos a levantar una denuncia y cuando usted regrese ya tal vez ya está en su casa. Esta parte hay que eliminarla, ¿no? Y yo creo que sí es importante tener conocimiento de que no tenemos que esperar Así y que es. además la negación de un servidor público a brindarme el servicio constituye un delito. Oye, y la pregunta para todos sería, ¿es lo mismo en el interior de la República que aquí el tiempo que te piden, que te esperen, también en el interior les dicen lo mismo, supongo, ¿no? De que espérense 24 horas, pero igual que en México puede ser inmediato, o sea, igual que en el todo Distrito el país Federal, es en inmediato. todo el país es inmediato, eso es Así es. importante que lo sepamos. Ahora, insisten en decir a dónde, ¿no? Porque Sí, sí. de repente a lo que digo, bueno, me voy a acercar a la delegación, voy a ir con el policía de la esquina, lo del CABI que a veces escuchamos, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿a dónde sería exactamente? Como sé que nos tienes que decir, Amplio, mejor le doy la palabra a Sandy porque ya nos vamos a un cortecito y regresando, ¿a dónde? ¿Cómo denunciamos? ¿Qué hacemos? Los pasos exactos, por favor. Así es. Sandy, adelante. Y sí, porque vamos a seguir presentándoles las fotografías, los datos de las personas que han desaparecido. Específicamente el programa del día de hoy es de este tema, aunque es un servicio que hacemos aquí pues todos los martes. Le presento la foto de Joel David Rangel Holguín. Él se extravió en Avenida Revolución 74, Revolución Sur, en la colonia La Merced, en el municipio de Jilotepec del Estado de México, el 7 de marzo del año pasado, del 2014. Joel David Rangel Holguín, ahí tenemos su fotografía. Y también le muestro la de Leonardo Tadeo García Cerón, quien se extravió en la calle Maya y Altos Hornos, esto en la colonia Tepalcates del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Leonardo se extravió el 19 de enero del 2015. Así que, bueno, cualquier información puede ser de muchísima utilidad. Por favor, no duden en comunicarse. Y usted puede hacer con la información que proporcione la diferencia para que estos chiquitos o adultos se reúnan con sus seres queridos. Vamos a un corte. Mi nombre es Araceli González Pérez, tengo 37 años de edad. Mi familia está conformada por mi esposo, yo, una servidora, y mi hija desaparecida, Luz del Carmen Miranda González. Mi hija desaparece el 12 de abril del 2012. Ella desaparece de aquí, de adentro de la casa. Yo estaba trabajando ese día, salí a las 5:30 de la mañana a trabajar. Ella estaba de vacaciones y su papá también salió a trabajar. Cuando regresa mi esposo a las 5:30 de la tarde, ya no la encuentra en casa, pero encuentra la luz prendida, la tele prendida y la puerta abierta. Y de mi hija ya no se vuelve a saber nada. Mi esposo me llama y yo le pido de favor que la vaya a buscar con todas sus amigas. Al ir mi esposo a preguntar y no encontrarla con ninguna de sus amistades, le pido que vaya a la cárcel y a los hospitales para ver si no había sufrido un accidente, resultando que pues no la encontró en ninguno de estos. Mi hija es hija única y es lo más querido que tenemos mi esposo y yo en esta vida. No creo que mi hija se haya ido por su voluntad. Por nuestra cabeza pasa que a nuestra hija se la llevaron porque mi hija
En aquel entonces tenía 13 años, pero no representaba la edad de 13 años, representaba más edad. Lo que nosotros tememos es que se la hayan llevado para trata, o lo peor, que no la hayan matado. Cuando mi niña desaparece, 3 días después, recibe mi esposo a su teléfono celular un mensaje donde decían que era la persona que le daba de comer a mi hija, la que lo mandaba, que mi hija había convencido a esta persona de mandar o de hablar de hablarnos a nosotros, que mi hija lloraba mucho, que la violaban a diario y que le pegaba. Y que no nos confiáramos de lo que nos dijera esta persona, porque eso mismo se lo había hecho otra muchacha en el mes de febrero y la había matado. Mi esposo, cuando recibe este mensaje, se va aquí al Ministerio Público de Ecatepec. Le dijeron que no lo podían atender porque hasta que no entrara la guardia de turno, que le tocaba a él, que llegaran los policías que en ese entonces llevaban el caso. Y cuando llegaron, fueron a donde decía la dirección, donde nos decían dónde estaba, pero pues desgraciadamente hicieron mal su trabajo y nada más llegaron a preguntar si mi hija estaba ahí. Siento que me quitaron la vida. Nada más vivo para encontrarla y para volverla a ver. Porque para mí ya la vida, desde este 12 de abril, se me fue. Bueno, pues Guillermo, veo que escuchas esto y... Sí, mira, ahorita en las últimas fotografías que pasaron, me llama la atención de que casi todas son del Estado de México, las últimas 4. Y bueno, el Estado de México es para nosotros como fundación el estado que ocupa el número 1 de desaparición de adolescentes antes de los 18 años. Y bueno, es un problema que se está viendo de manera diaria. Hoy en la mañana que veníamos hacia tu programa, se emitió una alerta Amber precisamente de una niña adolescente del Estado de México. Entonces, yo creo que es importante que se aborde el tema de la prevención. Si no se ha tocado ahorita, yo sí quisiera aprovechar para decir que en la medida en que se lleve a cabo esta campaña nacional, donde participen los diversos sectores de la sociedad que componen este querido México, para que de manera conjunta se pueda hacer, no algo, mucho al respecto, porque estaríamos evitando un problema hasta en un 70%. A ver, dinos, por favor. Y el llamado, pues, es para que los papás se concienticen de este problema, porque a veces pensamos que a cualquiera le puede suceder, menos a mí, y ese puede ser un craso error. Por eso la Fundación participa en esta campaña de prevención en escuelas, en empresas, en iglesias. De hecho, el señor cardenal Norberto Rivera nos invitó a participar en todas las iglesias católicas de México para dar ese mensaje a las familias, a los niños, y poder evitar una desgracia en el hogar. Traemos una regla que me gustaría decirte, Cristina, que todas aquellas personas que te llamen, te podemos dejar un número indeterminado para que se pueda obsequiar a las familias. Muchísimas gracias. Y son 8 medidas de prevención que nos la compartió la National Center for Missing and Exploited Children allá en Washington, y que bueno, pues aquí en México pues también funciona, porque son las mismas medidas que si tenemos la precaución podemos evitar un problema en nuestra familia. Claro que sí. Hablando, muchísimas gracias y bueno, aceptamos por supuesto el regalo y todas las que puedan darnos, por supuesto que sí. Esto que dicen del Estado de México es un problema fuerte en el Estado de México. ¿Cómo atienden el Estado de México? ¿Qué está sucediendo en el Estado de México?
No te podría decir yo en específico. Obviamente tenemos mucha colaboración desde el Distrito Federal con el Estado de México. CAPEA, que es el centro que tiene un poco más de, podríamos decir, de experiencia en el tema, tiene ya por cumplir 25 años de creación en el Distrito Federal, es quien ha generado todo este tema de colaboración, como decía Elenita, no solamente con el Estado por la cercanía, sino con los otros estados de la República. Pero me gustaría hablar rapidísimo, si me lo permites, claro, del protocolo o de qué haría o cuál es la responsabilidad de la autoridad frente a estas situaciones que se han estado presentando y qué puede hacer la ciudadanía, que era lo que tú referías, Cristina. Efectivamente, como bien decían, la denuncia o el reporte tiene que ser de manera inmediata. Obviamente, si el Ministerio Público se niega a iniciar una averiguación previa, hay instancias de supervisión u órganos de control en el cual pueden ser denunciados por negación del servicio, efectivamente. ¿Cómo accedo a esos órganos? En el Distrito Federal hay un famoso teléfono rojo que contacta directamente con la visitaduría ministerial, que es el órgano interno de supervisión y de control ministerial, y es donde procede inmediatamente la atención de la queja y se traslada a un Ministerio Público visitador para la atención, independientemente de que se finca la responsabilidad al servidor público o al Ministerio Público. Bueno, tenemos diferentes instancias también, está la Contraloría, las dependencias tenemos Contralorías y obviamente muchos mecanismos, incluso buzones. El mismo procurador está muy atento a los correos y a su buzón para recibir todo este tipo de quejas, y obviamente es un acto que no se permite, pues, ¿no? Y en tanto se denuncia a estos malos servidores públicos, vamos a tener la posibilidad de actuar. Entonces, pero primero bueno, denunciamos inmediatamente. Lo ideal es que las personas se presenten con una fotografía, porque dentro del rango de la búsqueda necesitamos identificar una imagen de la persona a la que estamos buscando. Entonces, que se presenten acompañados de una identificación. En el Distrito Federal no es necesario que se presente el papá, la mamá directamente, puede ser cualquier familiar o incluso alguna persona que le consten los hechos, ¿no? Para nosotros la noticia es lo más importante. Iniciar la averiguación previa, hacer un rastreo. Nosotros en Distrito Federal tenemos unas bases de datos que generamos rastreos a nivel Distrito Federal para ver si esa persona no fue atendida en algún hospital, una casa hogar, una institución de asistencia, y entonces descartar que esté en otra institución. Y obviamente las diligencias que normalmente realizamos, lo primero es obviamente la denuncia, solicitar y ubicar las cámaras. En el Distrito Federal recordemos que tenemos un sistema de monitoreo y entonces fijamos cámaras a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y esas imágenes nos ayudan a identificar si en el hecho estuvo involucrada otra persona, si hay una sustracción, una tentativa a lo mejor de secuestro u otra cosa mucho más grave. Obviamente la intervención también, como dicen, la solicitud de llamadas, la solicitud de datos a diversas dependencias, la intervención a Policía de Investigación, y todo esto va realizando un protocolo. Todas estas acciones que te acabo de comentar es un protocolo que tenemos implementado en esto federal. Okay. Y que podemos para que las personas que nos están viendo lo sepan, en el momento en el que yo me acerco, ¿cuánto tarda ese protocolo en echarse a andar? A partir de que denuncian. La denuncia es inmediata. Inmediata, y el protocolo empieza a funcionar. Claro. Entonces, todo eso. Ahora, yo como papá, ¿qué hago mientras? Porque los papás seguramente se sienten desesperados, ¿no? Entonces, bueno, yo ya denuncié, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué tengo que seguir haciendo mientras esto está sucediendo? La información, como decía Guillermo, que tienen los familiares cercanos es muy importante, porque a veces los papás, y esto que dice el tema de la prevención, de conocer a nuestros hijos, de saber qué están haciendo, es muy importante. Si como papás sabemos que nuestro hijo tuvo un contacto a través de una red social, que a lo mejor fue contactado o invitado por Facebook, a través de Facebook por otra persona, a trabajar en algún estado, o le ofrecieron 1000 cosas a través de una red social, ya tenemos un antecedente y nos vamos concretando. Entonces la familia se convierte en un ente muy activo en toda esta búsqueda, y obviamente la difusión, que yo creo que también Elenita va a coincidir conmigo, que es importante. Octavio, ¿querías comentar algo? Sí, desde hace rato, un poco utilizar las redes que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Yo creo que en esta mesa los televidentes, el público en general, y nosotros nos encargaremos desde la asociación a través de nuestras redes sociales y demás de difundir información
con la finalidad de que nos lo tomemos en serio, de entrada pensando en que algún día puede pasarme a mí. Claro. Y tomarlo como eso, si le pasa al vecino, también me puede afectar, ¿no? En ese sentido es que quisiera retomar parte de lo que sucedió en alguna de las cápsulas. Yo fui a CABI, ahí no me informaron nada, siendo que CABI tiene una línea más directa que cualquier ciudadano con el área de Zulma, ¿no? En la Procuraduría, pero no le orientaron bien. Nuevamente a un usuario de servicio no se le orienta y bueno, se le deja a la deriva. Sí. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos y las organizaciones que nos estamos o que estamos interesados en estos temas y en erradicarlos? Generar redes. Al tiempo, lo que nos ha sucedido a nosotros en redes sociales y demás es que al tiempo que una persona presenta una denuncia, comparte la información con otros ciudadanos y los ciudadanos utilizamos las redes sociales para difundir estas fichas de alerta Amber, estas fichas de niños desaparecidos, estas fichas de posibles secuestros y demás, les damos difusión y hay un momento en donde la ciudadanía o la comunidad inteligente, por así decirlo, que tiene que ver con estos casos, de repente dice yo tengo una pista y ayuda a la investigación, es decir, no dejarle toda la tarea a las autoridades, porque bueno, pues ellos van a seguir con un proceso, pero sí los ciudadanos a lo mejor podemos seguir con el nuestro, pensando en que en un momento dado una persona que a lo mejor no está sustraída, no está extraviada y demás, aparece y dice, aquí estoy, ¿no? Han sucedido casos en Facebook, en Twitter, en donde recuerdo el caso de una persona, de una chava de Sinaloa que en un momento dado en su Facebook dice, a ver, ni estoy perdida, ni estoy extraviada y tal, se enoja con el público, ¿no? Cuando todos estábamos preocupados y difundiendo que esa persona no aparecía, entra ella a la red social y dice, a ver, espérense, no estoy perdida y demás. Entonces es importante generar redes. Nada más en materia de prevención quisiera decir que nosotros que trabajamos en escuelas primarias, que trabajamos en comunidades para empoderar a la ciudadanía y demás, hemos detectado un dato revelador, que es que en general los chavos cuando nosotros les preguntamos qué sucede en su casa en materia de cultura y la legalidad, por ejemplo, y en materia de comunicación con sus papás, los chavos dicen que sus papás casi no hablan con ellos. ¿Que sus papás qué? Casi no hablan con ellos. Okay. Es decir, que existe poca comunicación familiar entre las personas que integran una familia. Y hacemos actividades como, por ejemplo, una que se llama Momentos para Compartir. Les pedimos que traigan una foto de la familia y demás y tal, y entonces a partir de ahí se detonan un montón de temas. Hay momentos en donde incluso los chavos se ponen a llorar y demás y tal, porque hay un espacio en el que los chavos se comunican, o los niños se comunican algo que traen, pero que no lo hacen con sus papás. Entonces, eso ya nos dice que hay algo en lo cual podemos trabajar en materia preventiva, que es que los papás nos interesemos por nuestros hijos. Claro, esa sería una de las primeras cosas más importantes, exacto, ¿no? Y a partir de ahorita, pues sí, a mí me gustaría que empezáramos ahora sí con todo lo de la prevención. Por supuesto que me voy a ir al público para que entrevistemos a todas estas personas. Si me permites, nosotros damos medidas de prevención en las escuelas, claro, y precisamente hablando con los maestros y los papás para que haya más comunicación entre ellos. Y claro, te quisiera decir que yo trabajo muy estrechamente con el Estado de México. En la Fiscalía de Trata de Personas, en la Fiscalía de Desaparecidos. Y relativamente cada mes tenemos reuniones los papás con las fiscales y los ministerios públicos los citan las fiscales y ahí se va viendo los avances que hay en cada caso. ¿Y qué es lo que estás viendo? ¿Sí ha habido avances? Sí ha habido avances, sí ha habido avances y de hecho cuando llega un caso con nosotros, inmediatamente por internet lo mandamos a Toluca, al Estado de México, para que se empiece a hacer la investigación correspondiente. Claro, muy importante. Lo mismo con la licenciada Zulma, seguido le doy lata. Yo creo que hay algo importante, perdón que interrumpa, tendríamos que tener en cuenta. De repente la gente que nos ve y que está acercándose a este programa es para informarse. Claro. Y hemos oído varias veces lo que es la alerta Amber, pero la gente no sabe qué es esto. Porque además la alerta Amber no siempre la otorgan. Entonces, ¿en qué condiciones puedo otorgar una alerta Amber? La autoridad está obligada a brindar esta alerta. Claro. ¿Y qué significa? ¿No? Vamos a ver justamente eso en un momentito regresando y tenemos toda la información justamente sobre la alerta Amber. Así es. Y bueno, yo le voy a seguir presentando fotografías en este momento. Es la de Marlene Aguatán Díaz, quien se perdió en calle Tabachines, en la colonia La Cañada, en el municipio de Tultitlán del Estado de México, esto el 2 de septiembre del 2014, y vemos en la pantalla a la posible sustractora.
Ahí tenemos Marlene Aguatán Díaz y la posible sustractora en una foto más pequeñita a un lado. Ella se perdió el 2 de septiembre del 2014. Cualquier información, no duden en proporcionarla. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y como ustedes ya saben, estamos hablando de robo, extracción o sustracción. No, extracción no, sustracción de menores, perdón. Y te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula donde nos van a aclarar algunos de estos puntos que hemos estado viendo a la licenciada Nelly Montealegre Díaz, de la PGR. Acompáñame a verlo. Alerta Amber es un programa de búsqueda inmediato para niñas, niños y adolescentes que por alguna circunstancia no están localizados y que su no localización esté asociada a que estén en riesgo de sufrir un daño grave. Funciona a partir de una red de enlaces que hemos construido en tres áreas. La primera y muy importante, la de la sociedad civil. La segunda es la de la iniciativa privada y la tercera es la del gobierno, a través del cual detonamos este andamiaje para la operación y una inmediata comunicación cuando sucede la no localización de una niña o un niño. Para que se active una alerta Amber tenemos 3 criterios de activación. Es muy importante que cumpla con los 3. El primero y muy básico podría ser el que sea una persona menor de 18 años. El segundo, que tengamos datos para su localización. Esto es cómo va vestida, dónde fue vista por última ocasión, ¿para qué? Para centrarnos en ese, en ese rango de búsqueda. Y el tercero, muy importante, es que su no localización esté asociada a que esté en riesgo de sufrir un daño grave. Me quisiera referir a casos como tal vez muy claros, ¿no? La mamá o el papá que va caminando con su bebé y le es arrebatado por alguna persona. Evidentemente, esta no localización de esta niña o niño, pues hay un riesgo de que pueda sufrir un daño grave ante esta sustracción, ante este secuestro de la niña o del niño. Alerta Amber está operando a nivel nacional. Las 32 entidades federativas cuentan con un enlace Amber que permite la operación de este programa. Muy importante mencionar también que tenemos 3 tipos de alertas. Tenemos unas alertas estatales, esto es el Estado, la entidad federativa que emita la alerta o que detone la alerta, ha decidido por la información que tiene del caso de que solo se operará en esa entidad, porque de acuerdo a los datos que tiene no ha salido la niña o niño de la entidad. Puede haber una alerta nacional, que es cuando participan más de 2 entidades federativas. 2 o hasta las 32 entidades participan en la búsqueda de la niña o el niño. Y tenemos las alertas internacionales, las cuales también cuando establecemos una comunicación inmediata con algún otro país donde tengamos dato e indicio de que la niña o el niño fue llevado. Las limitantes que encontramos ahorita para Alerta Amber es dar mayor difusión a la alerta, tener mayores seguidores en nuestras cuentas de redes sociales, porque Alerta Amber, el éxito está basado en la difusión, en que la mayor número de gentes la conozca. Y entonces no tenemos que hacer nada más que hacer nuestras actividades cotidianas, ir a nuestra casa y estar al pendiente si no vemos a esta niña o este niño y darle información. Entonces eso es lo principal, que tengamos mayor difusión. El segundo también es como seguir trabajando en este restablecimiento de la confianza de la ciudadanía, que sepa que cuando llame para darnos información en alerta, esa información será forzosamente procesada, porque de la información que se proporcione depende también la vida de esta niña o de este niño. Entonces ese es, y también pues yo creo que otro de los retos todavía que sigue siendo de Alerta Amber es, lo ha logrado en gran medida, pero seguimos trabajando en ello. En estas malas prácticas que se generaron en un momento donde te decían, espérese 24 horas, espere 48, espere 72 horas. No es cierto. Cuando una persona no está localizada, por la circunstancia que sea, las primeras horas son las vitales para ser localizada con vida. Yo creo que lo que hace falta por hacer con Alerta Amber es justamente trabajar en generar un mayor andamiaje, de que más iniciativa privada esté vinculada con nosotros, que más ciudadanía, más organizaciones de la sociedad civil estén vinculadas al programa y entonces podamos generar mayores éxitos en la localización. Bueno, pues acabamos de ver esto justamente de la Alerta Amber, para que nos quedara un poquito más claro de qué es lo que se trata esto de la alerta Amber, estar atentos cuando nos llegue a nosotros, bueno, pues estar atentos porque es real y están precisamente buscando a ese chiquito, a esa chiquita que está desaparecido. Bueno, aquí le voy a dar la palabra. ¿Cuál es tu nombre? Alma Angélica Romero. Mi niño tiene 3 años, se lo llevó su papá desde el 6 de abril del 2014 y no lo he visto, su familia no sabe, no me dice nada de él. ¿Qué es lo que has hecho? Tengo en el juzgado 26 de lo familiar, tengo un proceso, llevo 10 meses con él también, no se le ha podido notificar, y una averiguación en AP. ¿Y no sabes nada, no tienes idea dónde está,
Su familia no me dice nada, absolutamente nada de él. Desde hace 10 meses que no lo veo, ni a él ni a... He acudido a su casa, al domicilio donde estábamos viviendo con sus familiares y no... Y no te lo quieren. No. Ok. Zulma, justamente estábamos comentando al principio, ¿no? Tú decías que en estos casos hay algo muy particular porque, bueno, hay que ver si tienen o no tienen la guardia y custodia, si esta figura existe o no existe. Sé que es muy complejo, pero si rapidito nos los puedes aclarar un poco. Sí, claro que sí. Obviamente, como te comentaba, el tema de la guardia y custodia es muy importante porque en cuanto se localice al niño, obviamente va a ser localizado junto con la persona que lo sustrajo y el Ministerio Público podrá determinar a través de estudios psicosociales, sociales y psicológicos si ese niño corre o no corre algún riesgo con ese papá o esa mamá que lo tiene sustraído y determinar con quién se va, ¿no? Si hay un tema ya determinado de guardia y custodia, es decir, un juez ya se pronunció a favor de, por ejemplo, de la mamá para que ella tenga la guardia y custodia, ella, con esta determinación judicial, el Ministerio Público, en cuanto lo localice, quien se lo va a entregar es a ella. Esa es la guardia y custodia? No, llevo 10 meses con el proceso y no me han dado ninguna respuesta. Okay. O sea, él tiene los apellidos de los dos? Sí. O sea, sí, si me permites, yo me acerco ahorita con ella para darle seguimiento. No sé si tenga ahorita algún abogado que la esté representando en el juicio familiar. En la asociación. ¿No? Ah, ok. Yo ya tengo, de hecho, el antecedente con la señora Elenita, pero doy seguimiento para verificar y colaborar con el tribunal para ver qué es en lo que podamos apoyar. Gracias. Lo que es, al contrario, muchísimas gracias. Lo que es impresionante, que es lo que estamos oyendo, es todos estos meses sin siquiera poder ver a sus hijos, saber dónde están, saber si están vivos o no, ¿no? Así es. Vamos a seguir por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo González y desde el 13 de agosto de 2012, la mamá de mi hija la sustrajo, se la llevó con su hermana. Y posteriormente, durante el proceso, al no respetarme el ejercicio de la patria potestad y al haber ganado 2 amparos en el Estado de México, en Naucalpan, obligaron a la juzgadora a tomar medidas hasta que me dieron la guardia y custodia. Actualmente está dictada sentencia y desde que me otorgaron la guardia y custodia en 2013, en octubre de 2013, volvió a sustraer a la niña. No sabemos dónde esté, si en territorio nacional, en el extranjero. La cuestión aquí es que me he encontrado con muchas trabas con las autoridades. Yo mismo he litigado mi propio asunto y me he encontrado con muchas trabas porque actualmente todavía tenemos la percepción que los niños, a pesar de que mi expareja, la mamá de mi hija, está diagnosticada con un trastorno psiquiátrico, dicen que está mejor con la madre. Entonces, ahí me he encontrado con muchas trabas y con un peligro de que pase mi hija a algunos riesgos bajo pues no custodia, porque ya no tiene legalmente la guardia de custodia, pero bajo la posesión de la madre, corre un riesgo, ¿no? Claro. ¿Ustedes nunca se pusieron de acuerdo para compartir, o sea, tener esto de la guardia de custodia, pero compartir las visitas? Una guardia etcétera, y custodia compartida. O las visitas. Bueno, yo ya que gané la guardia y custodia, obviamente propuse algún convenio con ella, pero ella dice que la menor debe de estar con ella, ¿no? La apoyó mucho la juez, de hecho, pidió el expediente de Tlalnepantla para traerlo acá al Distrito Federal y lo dejó sin efectos. Todo ya listo para dictar sentencia. Entonces, todo ese tiempo he tardado en llevar mi propio procedimiento. ¿Ahorita hace cuánto tiempo que no la ves? Yo no la veo después de las convivencias, también vigiladas por argumento unilateral sin comprobar de ella, decía que yo era un hombre violento y entonces era custodiada la convivencia y tuve que sufrir de que estaba mi hija alienada parentalmente y tratar de rescatarla y de convivir con ella y sacarle sonrisas en el centro de convivencias, nada más 2 meses, y no la veo desde octubre de 2013 que la sustrajo.
Muchísimas gracias. Gracias por Gracias a platicarnos tu ustedes historia, al por su contrario. oportunidad. Sí. Sigo con los siguientes mientras llegan otras. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Claudia Rojas. Claudia Rojas Y Noé Elizarraras. Cuéntenos, ¿qué pasó con ustedes? Nosotros estamos buscando a nuestra hija, Daniela Xochitl Elizarraras Rojas, prácticamente desde hace 9 años. Hemos pasado mucho la negligencia de las autoridades. Hoy existe una alerta Amber, que bueno, pero también ha sido a mucho impulso de que los grupos de madres dolosas y padres dolosos hemos insistido también mucho al gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió con tu chiquita? Mi niña estaba en casa con sus 4 hermanitas, nos ayudaba una persona a cuidarlas. Esta persona que nos ayudaba recibió ese día, que fueron los hechos de la desaparición de nuestra niña, estaba atendiendo a su hijo mayor que vino a visitarla de Catemaco, Veracruz. Me distrajeron a mi hija, la mayor, y es en el momento en que ya no encontramos a Daniela. Nosotros hemos sido muy perseverantes en buscar a nuestra hija durante todos estos años y no hemos tenido resultado alguno. Sí han hecho investigaciones, sí ha habido avances, pero no ninguno que nos lleve ya a la localización de Danielita. Por lo tanto, creo que es importante pedir a los ciudadanos, y si alguien sabe de Danielita, que no sean indiferentes. Claro. Que el día de hoy hagamos conciencia. ¿Qué edad tiene hoy Daniela? 15 años. 15 años. ¿Tú quieres comentar algo? Bueno, un poquito de hacer conciencia. A lo mejor sí la palabra robo no es precisamente la adecuada, pero en un sitio donde hay costumbres, el que tú pongas otra palabra que no sea robo, la gente de por sí no lo percibe. Claro. Y si no pones esa palabra fuerte, que yo no estoy diciendo si es cosa o no, pero yo pienso que por ahí estamos mal. Si antes era 42, 24 o 30 horas que decían, y que eso estaríamos viendo también, complementando con que ciertas actividades se tienen que realizar. Estaríamos viendo que la delincuencia pues estaría apoyada por la autoridad, por las leyes que tenemos hoy. Entonces a lo mejor hay algo este programa es para prevenir. Claro. Y yo pienso que tendríamos que ir a un fondo. A lo mejor el abogado dice, pero esto es la ley y esto es lo que se tiene que hacer, sí, pero está mal hecho. Oye, o sea, ¿ustedes tienen una idea de creen que quién se la llevó, de saber dónde está? ¿Han hecho esa mira, seguimiento? Después de 9 años hemos hecho demasiadas cosas. Han pasado 5 o 6 procuradores. Ninguna noticia. Ninguna noticia. Sin embargo, todas las pesquisas que se han realizado nos llevan siempre a dar, con la señora que nos cuidaba a nuestras hijas, junto con su hijo. No se ha podido aclarecer, no se le ha podido imputar una responsabilidad. Sin embargo, ellos han ido inclusive a ampararse ante el juez. Cuando el juez ve esta situación, los ampara y uno pregunta, oiga juez, los señores y la señora en sus declaraciones son falsas, dan una dirección errónea en una vivienda en Ecatepec, dicen que trabajan en una situación y no lo hacen, dice uno que no la vieron, otro dice que sí. ¿Qué edad tenía Daniela cuando desapareció? 6 años. Y es de 4 niñas, ¿ella era la más chiquita? No, es la segunda. Y entonces distraen a la grande, a la mayor. y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta. Okay. Y lo que quiero hacer énfasis es cómo un juez puede dar un amparo a gente que no dice la verdad, ¿no? Para aclarecer dónde está mi hija. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos y los acompaño en su dolor y bueno, están tomando nota de todos estos casos. Por favor, si toman asiento. Y bueno, Sandy, ¿tienes algunas? Sí, tenemos aquí a una persona que dice que ojalá que las fotografías de Alerta Amber, así como las fotografías que circulan en redes o que pasamos, que los familiares traten de que sean las mejores posibles para que precisamente se parezcan o sean de la mejor calidad y se parezcan a los familiares realmente como son, porque están diciendo que por eso muchas veces pues ellos no pueden participar del reconocimiento. Y no sé si quieres, Eduardo, agregar algo también a los casos que estábamos escuchando. Sí, yo creo que aquí les puedes dar. Lo importante es checar justo, la ley dice una cosa y tenemos que actuar adelante de eso. La verdad es que a veces sí hay burocracia que tenemos que enfrentar y tenemos que prever.
En el caso ¿tu nombre es? Alma. De Alma. De Alma. En el caso de Alma, la verdad es que Guillermo estaba comentando hace un momento, la mayoría de los índices se deben a sustracción de menor, ¿no? Y muchos de estos son derivados de cuestiones de violencia familiar, ¿no? En donde los papás no tienen... Exactamente. Entonces, generalmente, cuando yo me separo de alguien, tengo que prever que esto pueda suceder, porque si yo no tengo la guardia y custodia otorgada por un juez, de entrada, ambos papás tienen la guardia y custodia legal. Al momento de ser padres es parte de la patria potestad. Pero, para poder denunciar una sustracción de menor, esta guardia y custodia debe de haber sido decretada a través de un proceso legal por un juez. Entonces, muchas veces nos separamos y decimos, bueno, no pasa nada, el problema es conmigo, no es con los niños, pero a veces este problema se va conmigo, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto es precisamente parte de la prevención, de algunas de las cosas que se han dicho en el tema de la prevención y que vamos a seguir abordando más adelante. Mientras tanto, le presento otras fotografías y vamos a continuar también mostrando otras en el público. Esta es de José Pedro Cruz Santiago, quien se extravió en la calle Cerrada 2 de marzo, lote 5, en el barrio de San Pablo, Chimalhuacán, también en el Estado de México. Esto el 6 de julio del 2012. Vemos en este momento en pantalla su fotografía, es José Pedro Cruz Santiago. Y Evelyn Cassandra Cruz Cruz, quien también se extravió en el Estado de México, en explanada del Palacio Municipal de la ciudad de Nezahualcóyotl, el 29 de agosto del 2013. Ahí tenemos esta chiquita, su fotografía. Y regresamos en un momentito. Por favor, si tiene alguna información, no dude en comunicarse a los teléfonos que han estado pasando en sus pantallas. Sí, hay muchas acciones que como padres, como mamá o papá podemos tomar para que nuestro niño no sea sustraído. El tema de la sustracción es una figura jurídica que está sancionada penalmente en el Distrito Federal. El robo, obviamente, es aquel que se apodera de un objeto, ¿no? Ajeno, y normalmente el delito de retención está vinculado con algún miembro de la familia. No existen las 62, ni las 43, ni las 24 horas. Una denuncia inmediatamente la tiene que tomar el Ministerio Público. La denuncia tiene que ser inmediata. Desafortunadamente se generó una mala comunicación de información de que era necesario esperarse 48 o 72 horas. La sustracción familiar es una de las cifras más altas en cuanto al robo de infantes. CAPEA ayuda a la localización de personas ausentes y extraviadas. Existen los mecanismos, pero son muy complejos a veces en la vida real. La negación de un servidor público a brindarme el servicio constituye un delito. En México, el robo, extravío y sustracción de menores es una realidad. De hecho, al no haber cifras oficiales al respecto, organizaciones no gubernamentales nos hablan de un subregistro donde miles de niños al año desaparecen de sus hogares. Para coadyuvar en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, el 2 de mayo de 2012 el gobierno federal implementa y pone en funcionamiento el programa nacional Alerta Amber. ¿Sabes qué es Alerta Amber y cómo funciona? La alerta Amber se emite cuando los niños desaparecen para empezarlos a buscar. Tengo entendido que marca uno un número para reportar a una persona y ya de ahí crean una como alerta para dar aviso, no sé, a las autoridades. Tengo una idea de que es una alerta de movimiento de redes sociales y cosas por el estilo. Empieza un proceso de comunicación a través de las redes sociales y la idea es que cuando recibamos ese tipo de alertas lo podamos retuitear en el caso de ser por Twitter, en fin. Para activar la alerta Amber se requiere verificar que la persona desaparecida sea menor de 18 años de edad, que se cuente con información suficiente de la niña, niño o adolescente y las circunstancias de su desaparición y sobre todo que el menor esté en inminente peligro de sufrir daño grave. Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite de manera inmediata y es divulgada a través de diversos medios como televisión, radio, mensajes, correo electrónico, redes sociales y pantallas electrónicas a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles. ¿Sabes qué hacer o qué podríamos hacer cuando un niño o un adolescente se extravía? Buscar alguna autoridad, algún lugar para buscar información. Pues dar parte a las autoridades. No, eso sí no. Eso lo desconozco.
empezar a viralizar el contenido para que más gente sepa del caso y bueno, pues que le llegue a las autoridades o a las personas pertinentes a través de nuestros conocidos y la gente que tenemos cerca. Dicen que más vale prevenir que lamentar, así que toma nota de las siguientes recomendaciones. Asegúrate de que tu hijo se aprenda su nombre completo, domicilio, los números telefónicos de la casa y celulares, el nombre de su escuela y el nombre completo de la madre y el padre. No permitas que personas desconocidas les tomen fotografías. En caso de que se pierdan en un lugar público, enséñales los lugares en donde es conveniente que esperen hasta que llegues. Siempre deben pedir autorización para salir de la casa, no importa si van con algún familiar o alguien conocido. Enséñales a tener desconfianza de los extraños, que les pregunten por direcciones o ayuda de cualquier tipo y que griten si alguien quiere llevárselos. Enséñales a las niñas y niños más pequeños que nunca deben abrir la puerta y que deben de llamar a una persona adulta para que lo haga. Coméntales que en internet o por teléfono no proporcionen información personal. Enséñales a pedir ayuda en caso de que se sientan en peligro. Para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes, comuníquese al 01800 00 85400 las 24 horas, los 365 días del año. El reporte inmediato a las autoridades incrementa la posibilidad de localización. Pues muy claro lo que nos comparte ahorita Sandra, porque ese tipo de cosas son importantes que nosotros las sepamos para decirle a nuestros hijos. Hay que insistir en que no hablen con extraños, no hablan la puerta, se aprendan los nombres y los teléfonos de nosotros, en fin, todo esto que ya nos recomendó. Y mira, Cris, precisamente de lo que se dijo en el reportaje, nos escribe Scarlett y dice: considero que el programa no ha sido de gran ayuda porque solo han aclarado la tipificación de sustracción, desaparición, secuestro, pero no han dado medidas de prevención, no han aclarado si los rumores de robo de infantes y niños en el Estado de México son verdaderos y qué se está haciendo al respecto. Espero que con lo que presentamos quede un poquito más claro, pero también si las personas nos escriben algunas otras sugerencias que se les ocurran o que estén poniendo en práctica, por supuesto que las podemos compartir. No, bueno, claro, por supuesto los especialistas. Octavio, tú querías comentar algo, ¿no? Sí, bueno, con la información que hemos digamos, de la cual nos hemos enterado en este programa y que las asociaciones tenemos previamente, les puedo decir que para la primera semana de marzo nosotros vamos a firmar convenio con la Procuraduría del Estado de México, porque han sido ya casos que se han puesto sobre la mesa el día de hoy, y a través de un programa que ha tenido éxito en el Distrito Federal, que es el programa de monitoreo en agencias del Ministerio Público, vamos a replicarlo en el Estado de México, y toda esta información que se está generando hoy día en este programa, continuando con la proyección de redes, de la construcción de redes para erradicar este problema y algunos otros, pues nos ponemos a la disposición de parte de México Unido contra la Delincuencia para llevar esta problemática a las autoridades del Estado de México. Vamos a firmar convenio la primera semana de marzo en Ecatepec, específicamente con el procurador. Y respondiendo a las dudas que nos están diciendo, ¿qué pasa con esto de que sí hay muchos niños robados en el Estado de México? Nos está preguntando. Sí, o en general que sí es esta la Guillermo, situación. por favor. Y también cómo lograr un equilibrio, nos preguntan, entre el no sobreproteger y en tomar medidas adecuadas, ¿no? Adecuadas, exactamente. Bueno, si es un hecho o no, ahí están las imágenes. O sea, creo que una imagen habla más que 1000 palabras. Es una realidad preocupante, tan preocupante que bueno, yo siento que si no se atiende con oportunidad el problema en el Estado de México, va a haber problemas el día de mañana, como ya sucedió a nivel federal con el tema de los desaparecidos. Nosotros, por eso, proponemos de que se tenga un dato primordial como es o información primordial como es el ADN, ¿sí? No esperar a que se me desaparezca mi hija, mi hijo para poder hacer una serie de pruebas de identificación de ADN para ver la compatibilidad de la familia. ¿A qué te refieres exactamente, Guillermo? Si nos quieres enseñar. Que se puede tener el ADN de toda nuestra familia con un acto tan sencillo, tan simple, como es el que llevamos a través de una cartilla a todas las escuelas, y donde a los papás les damos este documento para que pongan todos los datos de sus hijos, desde la foto, edad, tipo de sangre, enfermedades, las 10 huellas digitales. Digo las 10 porque muchas veces
cuando se da un secuestro, les llegan a mutilar alguno de sus dedos, alguno de sus miembros. Y también para que en la parte de en medio se ponga poco cabello, para que se pueda tener su ADN. Esto se pega aquí con un diurex y esto dura para siempre, no hay que irlo cambiando. afecta el tiempo. No. Esa es una de las cosas que podemos hacer que ayuda en el caso de que suceda. Pero, ¿qué podemos hacer para que no suceda? Porque eso es lo que nos están preguntando las mamás. Sandra nos dijo algunos datos. ¿Qué más? Aparte de que nos dijiste, Octavio, nos dijiste comunicación con los hijos, fundamental. Elenita, ¿quieres decirnos qué hacer como papás? Precisamente las fiscales de trata de personas, la licenciada Guillermina Cabrera y la licenciada Sol, están trabajando en nuevos sistemas para evitar precisamente que esto siga sucediendo. Hay investigaciones muy avanzadas que pues no se pueden decir en televisión, pero de que el Estado de México está trabajando, me consta que está trabajando para evitar el robo de niños. Efectivamente, sí hay mucho robo de niños en el Estado de México, pero sí se está trabajando para evitarlo. Ok. A ver, bueno, yo tengo aquí algunas cosas que puedo, ¿no? Cuando te soliciten información sobre tu familia, qué coche tienes, qué autos tienes, propiedades, que inmediatamente se lo digas a tus papás, ¿no? O sea, si alguien llega a preguntarte, supimos de un caso precisamente de una niña que le dicen, te vamos a dar un dulce, y ella le dio la mano al señor y se fue con él, ¿no? Porque le iban a dar un dulce, entonces si te van a dar un dulce que no lo den, o sea, ese tipo de cosas puntuales que a nosotros como papás nos ayudan muchísimo, que no hablen con extraños. A veces hay extraños que les ofrecen juguetes, o que llegan y les dicen, es que tu papá está enfermo y yo te voy a llevar con él, y los niños no saben qué hacer y lo dejan ir, ¿no? Este tipo de cosas prácticas a nosotros de este lado nos ayudan mucho, por favor. Incluso pensemos en la computadora personal de nuestros hijos. O sea, antes la computadora era usada por todos los integrantes de la familia y tal, y ahora me la prestas tú y tal. Ahora tienes la tablet, tienes la computadora, o le das la computadora a tu hijo se mete a su cuarto, está con la computadora y demás, y ahí está teniendo un contacto con un posible delincuente que a la larga lo puede sustraer. Entonces, es no ser encimosos con la vida de nuestros hijos, pero lo que sí es estar al pendiente de las actividades que realizan nuestros hijos, incluso dentro de la casa a través de... Claro, porque sabemos de muchos casos en el que eso sucede, ¿no? Aquí también tengo de lo que ustedes nos compartieron, que Guillermo nos compartió, por ejemplo, camina en sentido contrario del tráfico de los autos. Eso nunca se nos ocurre decírselo a nuestros hijos y tiene mucha lógica. Si vas en el mismo sentido es más fácil que te suban a un coche y te lleven, si vas en el sentido contrario es más difícil. Esas cosas prácticas nos ayudan mucho a nosotros como papás. Y bueno, le quiero dar la palabra aquí a esta familia. Tenemos aquí este cartelón. Ella es la mamá de Ana Karen, pero no quiere ella dar el testimonio, así es que, ¿cuál es tu nombre? Muchas gracias, soy Federico Osorio. Quisiera comentar el caso de mi sobrina Ana Karen. Ella es enfermera, se encontraba en un proceso de búsqueda de trabajo. Subió sus datos por internet y el día 29 de enero la llaman vía telefónica para convocarla a una entrevista de trabajo. Posteriormente, como a los 20 minutos, alrededor de la 1 de la tarde, le vuelven a llamar y le dicen que tenía que ir con ciertas características, toda de blanco, para identificarla. Enfáticamente así se lo comentan. La citan en el metro Chilpancingo, es lo que sabemos, específicamente no conocemos el lugar. Sin embargo, fuera del metro están dos hospitales importantes, uno que es el Dalinde y el otro a 1 cuadra y media, que es el Hospital Ángeles Metropolitano. Su mamá acude a la estación del metro Nopalera, de la línea 12 del metro, la sube al autobús que la llevaría al metro Atlalilco para llegar a su destino, y a partir de ese momento no sabemos absolutamente nada de ella. ¿Esto hace cuánto sucedió? Esto fue el 30 de enero. Cabe comentar, el 31 fue su cumpleaños. Ella cumplió años el 20 años el 31. Ahí ya hemos estado haciendo la investigación, acudimos a la instancia correspondiente. De entrada nos dijeron hay que esperar las 72 horas. ¿A dónde acudieron? Al Ministerio Público de Tláhuac 1. Eso es que importante, se encuentra ahí en Piraña. Que ustedes lo sepan. Ahí sí comentaron, tenían que esperar las 72 horas. ¿Quién fue el que les comentó? ¿La primera persona? No tengo el dato de la persona indicada. Porque bueno, eso hay que irlo denunciando, porque hay que cambiar esa práctica. Acudimos posteriormente a CAPEA, ahí sí ya se levanta el acta, y bueno, hemos estado dando información a CAPEA. Sin embargo, ahora resulta que los familiares son probables sospechosos también, porque nos preguntan, oye, ¿tú cómo tienes esa información? ¿Y dónde la obtuviste? Eres sospechoso. Entonces,
Comentar también que acudimos al C4, mucha burocracia, fuimos a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Dirección Jurídica, para que nos pudieran hacer el resguardo de las cámaras, lo hicimos en tiempo y forma. Nos dijeron que después del 7º día se borra la información. Ahorita ya acudieron otros familiares a revisar el contenido de las cámaras, sin embargo en el horario, en el metro Chilpancingo, que supuestamente Ana Karen debió estar en ese lugar, se borra la información. Muy raro, ahí se borra la información de la cámara y vuelve otra vez a restablecerse el contenido de la misma después de 1 hora, 2 horas de que ella debió haber estado ahí, lo cual nos parece pues un caso muy extraño. Estamos investigando, se acercó una asociación también que se llama La Casa sobre la Piedra, algo así, que es de la compañera, bueno, una exdiputada que se dedica a eso, no ubico ahorita el nombre. Pero y ellos nos están dicen ayudando. que sí, tienen ya un caso con nombre y apellido exactamente igual al de Ana Karen. Incluso nosotros también haciendo la investigación por internet, detectamos que están convocando a niños, a ninis y jóvenes a establecer un vínculo laboral con algunas gentes que no conocemos. Digo, ya son muchos casos que están citándolos bajo el mismo modus operandi. Lo cual llama mucho la atención. Claro, por supuesto. Claro. Ellos también se pueden acercar al final del programa. Ahorita con todo gusto, el caso de Ana Karen le estamos dando puntual seguimiento. Se están procesando los videos en el área de precisamente inteligencia para ir cuadro por cuadro de los hechos. Tenemos ahí diversas testimoniales que hemos estado recabando y bueno, no puedo decir más información, pero con todo gusto me acerco con ellos para darle seguimiento. Muchísimas gracias. Sí. Finalmente quisiera comentar que a través de la asociación de la señora Lenita, que ha hecho una gran labor, acudimos al FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especializada en la Investigación de Trata de Personas. También ahí nos están brindando el apoyo. Entonces, creemos que por ahí puede aparecer a tanto Ana Karen como a todo el resto de las niñas que están en la misma situación. Muchísimas gracias. Al contrario, y mucho ustedes, éxito en esta búsqueda. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a pasar por acá también. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Heriberto Navarrete. Heriberto, dime. Y pues mi bebé me lo roba la mamá, porque hay que decirlo como es, se lo robó. Del día 24 yo me topo con situaciones de que trato de ir a ver qué puedo hacer a un MP, me dicen que pues la mamá es la mamá y tiene derechos. Y digo, bueno, para haberlo abandonado desde un añito que me lo dejó, junto con otras 2 pequeñas más grandes, yo creo que ya perdió sus derechos, ¿no? O sea, tú te hiciste cargo de, ¿cómo se llama tu hijo? Johan Aarón, desde que él tenía 1 año. Sí. Y la mamá no estuvo presente todo ese tiempo hasta ahora en diciembre. Pues preguntaba por ello, o sea, tal vez algún... Pero ahora se lo llevó. Ahora decidió llevárselo. ¿Y no sabes dónde está? No sé dónde se encuentra, entonces me topo con Tienes 2 eso. hijas más de ella también y a las otras 2 hijas te las dejó. Me las dejó, sí, efectivamente. Okay. Entonces, pues yo veo aquí que pues para las personas que hacen las leyes, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, el señor es abogado y pues ni así ha podido, ¿no? Para uno que pues es ciudadano común, pues es más difícil. Y me topo con eso, yo nomás pregunto, o sea, ¿es más importante los derechos de la mamá o que de los niños? Porque a lo mejor no tocamos mucho el tema del derecho de los niños. Y una persona que pues hace estas situaciones, como las demás personas que hay aquí, que se les sustrajeron a sus pequeños, pues yo creo que hay una actitud delincuencial, ¿no? Entonces, debiera de haber algún mecanismo, alguna situación de que esto sea más rápido, ¿no? Escucho que hay personas que llevan más meses, hoy cumplo dos meses, claro, entonces... No, bueno. Qué bueno que atendiste esto inmediatamente. Muchísimo éxito. Ojalá puedas prontamente ver aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, vamos a ir a un corte y bueno, como ustedes pueden ver en sus pantallas, todavía tenemos aquí las fotografías de muchas personas y muchos niños también desaparecidos, que regresando le vamos a dar voz a sus familiares para ver si nosotros podemos ayudarlos. Y bueno, recuerda que este ya es el último bloque que tenemos del programa, así es que cualquier duda que tengas, aprovecha en este momento para llamar, para que te la puedan aclarar los especialistas que están el día de hoy aquí acompañándonos. En un momento regresamos. 3, 2. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy le hemos estado hablando del robo, sustracción y de los menores, los chiquitos que están desaparecidos. Pero le pido que por favor no se pierda el programa del martes próximo. Como siempre, pues le presentamos temas de interés, temas muy importantes. Y en esta ocasión le toca el tema a los hijos y el conflicto de hacerlos comer.
Así que si usted tiene o le suena conocido este tema, si cuando se sientan a la mesa en familia se vuelve un día complicado, un momento complicado. Hay niños a los que no les gustan ciertas texturas, cierto tipo de alimentos, que es una batalla, o a lo mejor los papás tenemos expectativas de que ellos coman tales cantidades, tales ingredientes, y no está sucediendo esto. Y se vuelve realmente un problema. Compártanos usted su experiencia. También, por otro lado, hay niños a los que les cuesta trabajo comer, o les cuesta trabajo masticar. En fin, bueno, vamos a hablar de esto el próximo martes y continuamos el día de hoy con nuestro tema. Vamos ya cerrando el programa y le presentamos un resumen de lo que se ha dicho en esta segunda parte. No hay resumen. Ah, perdón. A ver, no si te puedes poner de pie, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? María Gómez Pichardo. María, cuéntanos, René Rojas. Mi hijo desapareció el 25 de marzo del 2011 en Reynosa, Tamaulipas. Y estaba con el coyote y de ahí desapareció, según también el coyote y otra persona que iba con ellos. ¿El coyote es su amigo? ¿O No, quién es el coyote? Es el que lo iba a pasar para Estados Unidos. Ah, el coyote que lo iba a pasar para Estados Él Unidos. iba para Estados Unidos. Y entonces no sabes si está en Estados Unidos. No, nada, no sabemos. ¿Cuántos, desde el 2011, él no se ha comunicado con ustedes? No, nada. Y lo han estado buscando. Sí. Les pido por favor que vean claramente esta imagen, y para que, si ustedes lo reconocen, nosotros sabemos que hay personas en Estados Unidos también que están viendo este programa. Si de casualidad lo reconocen, pues que les avisen a ustedes. Pues sí, eso les pido de favor, si alguien lo ha visto por ahí, pues que lo reporte aquí a la asociación de niños robados y desaparecidos. Y pues si lo tiene alguna persona, pues les pido que me lo dejen para que él regrese con nosotros, su familia. Nosotros no vamos a decir nada si él está con algunas personas malas. Muchísimas gracias. Por acá tenemos también, adelante, si tomas de pie, por favor. Pues, buenas tardes, buenos días. Mire, mi nombre es Noemí Barrientos y ando buscando a mi papá, que se extravió el 24 de diciembre del 2009. Hasta la fecha no sabemos nada de él. ¿Él salió de la casa? Salió de la casa rumbo al mercado. Ahí lo vieron unas personas, estuvo platicando con ellos, ahí estuvo, y ya de ahí ya no sabemos nada. Investigamos ahí por el mercado y nos dijeron que sí, que efectivamente estuvo ahí, pero no, ya después ya no nos quisieron decir nada. Pero ahí por favor, vean igualmente la fotografía, si lo reconocen o si saben algo, si saben algo, que nos lo digan, por favor. Nosotros no queremos nada contra nadie, nada más queremos saber dónde está. Claro, muchísimas gracias. Aquí, adelante. Buenos días, soy Rosa María Cruz Carpio. Estoy buscando a mi hija, que ella estaba con su pareja y se perdió en ella. Él nos dice que su pareja se fue con otra persona, pero no es verdad, ya no. Ya las autoridades del estado dicen que no es verdad. Entonces ahorita yo quisiera que él hablara y que dijera dónde está mi hija, porque él es el único responsable, que sabe dónde está mi hija, y que con él se quedó, con su bebé, que se fue al DIP, que ya la tengo. Él se quedó. Su pareja, estaban los tres juntos. Y actualmente tú ya recuperaste a tu nieto. Ya, gracias, nieta, ya, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene tu nieta? Ahorita tiene 1 año y 4 meses. Pero él es el único que sabe dónde está mi hija, qué le hizo, qué pasó, porque se quedó con ella. La última vez que la vi yo a ella fue el 22 de julio y él nos habla el 25 que mi hija se había ido. Entonces no nos habló luego, sino nos habló hasta el 25. Entonces yo lo hago él responsable de lo que le pase a mi hija, porque él es el único que sabe dónde está o qué le pasó. Por favor, igualmente vean la foto de este lado, por favor, a esta cámara. Y bueno, si reconocen a esta persona, si la han visto, por favor también ayúdenos a denunciar y avisar. Muchísima suerte. Lo siento mucho. Adelante. Buenos días, mi nombre es María del Rosario Prado, yo estoy buscando a mi papá. Él venía del estado de Hidalgo a una cita médica, él tiene 87 años y tiene Alzheimer. Llegó a la central camionera del norte con una de mis hermanas, se metió al baño, pero mi hermana ya no lo vio salir. Y desde ese día ya no sabemos nada. Él se perdió el 4 de septiembre del 2013. Hemos buscado en albergues, asilos, en todos los lugares y no hemos encontrado absolutamente nada. Aquí están viendo la cámara, igualmente, por favor, pongan atención a esta imagen.
y cualquier cosa que sepan, cualquier pista, pues, es muchísima ayuda. Gracias, muy Muchísimas amable. gracias. Adelante, por favor. Buenos días, yo me llamo Susana Hernández y mi hijo desapareció el 28 de julio del 2011. Él salió de la casa, yo vivo en Atizapán, Zaragoza, hacia la parada y de ahí desapareció. Lo he buscado mucho y no. Por favor, si alguien lo tiene, que me diga algo. Que me lo devuelvan, porque yo lo he buscado por muchísimas partes y no lo encuentro. No lo encuentro por ninguna parte. Por favor, vean esta imagen. No he Vean dejado esta de imagen. buscarlo desde el día que desapareció. No he dejado de buscarlo diario. En diferentes Por favor, partes, en muchísimas partes. cualquier pista, recuerden que puede ser vital para ayudar a que estas personas regresen con sus familiares, que como ustedes están viendo, viven en un profundo dolor. Muchísimas gracias. Gracias, sí. A ver, por acá tenemos a alguien más. Mi nombre es Juana Medina. Mi hijo desapareció el 25 de octubre. Salió de la casa y ya no regresó. Lo hemos estado buscando y no hemos tenido. ¿Él salió rumbo a dónde? A una fiesta con unos amigos y ya, de ahí ya no. Los regresó. amigos no saben nada. Pues ya estuvimos preguntándoles y sé que lo vieron por última vez el día sábado entre 5 de la mañana y 6 y ya. De ahí ya no sabemos nada de él. Una de las cosas que estaban diciendo a través de las redes sociales era tal vez un poco más de fotos, eso tal vez podría ayudar. ¿Hay alguna foto que esté más clara? No tengo, esta es la más reciente. La más reciente. Sí, y es tamaño infantil. De ahí. Ok, muchísimas gracias. No, gracias y bueno, a ustedes. por favor, ponlo aquí derechito para que entonces también la cámara lo enfoque. Y si ustedes lo han visto, lo reconocen, tienen alguna pista, por favor, igualmente avisar aquí, inclusive, por favor. Gracias. Ustedes saben que nosotros aquí todos los martes estamos pendientes de esta situación, así es que por favor pueden llamar aquí también a Canal 11 si es que ustedes saben algo de estas personas. Buenos días, gracias. Mi nombre es Araceli Becerra. Yo estoy en busca de mi hijo César Garduño Becerra. Él desapareció el 15 de marzo del 2008 en la comunidad de Minita del Cedro, esto es Estado de México. Él asistió a una fiesta familiar y de esa fiesta él desapareció. Nunca me imaginé que por un permiso la vida me iba a cambiar totalmente. No pierdo la esperanza, yo pido por este medio a quien sepa algo, a quien haya visto algo, que me lo haga saber por este medio. No sabe cuánto, se los voy a agradecer. Y también pido el apoyo para este bebé. A este bebé se lo robaron a su mamá de un mes de nacido en Iguala, Guerrero. Esta foto es del retrato hablado de la mujer que se lo robó. La persona llegó a regalarle pañales y ropa, ganó su confianza y eso fue suficiente para que le robara a su bebé. Entonces también pido el apoyo, quien haya visto o haya visto a la mujer, no lo haga saber por este medio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, pues estos son algunos de todos los testimonios que nosotros sabemos que existen alrededor de toda la República Mexicana, de personas, de niños, de adultos desaparecidos. Y bueno, como no hemos estado diciendo a través de todo el programa, si sabes algo, por favor, dínolos. Y bueno, a mí me gustaría darles la palabra a ustedes, por favor, Guillermo, adelante. Independientemente de todo lo que ya se ha visto aquí, de los niños, de los jóvenes, de personas adultas que están como desaparecidos, yo creo que vale la pena ver el hecho de que muchos de estos jóvenes, ¿sí?, han desaparecido por una causa que pues que tiene una serie de coincidencias. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles coincidencias? Digamos que a alguien que le ofrecen un empleo, sí, alguien que va a un determinado lugar y ya no regresa, o sea, probablemente alguien ya ya lo había visto, lo abordó, o a la que le ofreció un empleo, pues también son o posiblemente algunas organizaciones, ¿sí?, que se pudieran dedicar a lo que es la trata de personas. Entonces, este es un fenómeno que está viviendo nuestro país de una manera ya muy alarmante.
y sobre todo con los adolescentes. Los adolescentes que son muy dados a entrar a las redes sociales y que aparentemente entran en contacto con algún jovencito o jovencita de su misma edad, eso es en muchas de las ocasiones totalmente falso. Claro, puede ser un adulto engañándolos. Claro, por supuesto. Entonces, pero entonces, ¿cuáles serían lo que tú les recomendarías en estos casos para prevenir esta situación? Bueno, la palabra mágica, ¿no? O sea, la prevención. Ahora, ¿cómo se puede llevar a cabo la prevención? Como ya lo hemos hablado aquí en este espacio, las escuelas creo que es un punto muy importante que también pudiera darse en los medios de comunicación de coberturas nacionales o si no en los estados, una campaña mediática sobre la prevención del delito con algunos spots, así como uno que hubo hace muchos años muy exitoso, el del Ciérrale, que fue muy exitoso. O sea, algo similar que llegue a la gente, que llegue a la conciencia, pero que llegue a los padres de tal manera en que recapaciten en un asunto que les puede cambiar totalmente toda la vida. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Ese también fue otro de los anuncios que nos marcó mucho a una generación. Pero, por ejemplo, en el caso escucho esto que tú comentas, Guillermo, de que muchos fueron solos a esas citas, ¿no? Así es. Entonces, tal vez una de las advertencias es, si no conoces a la persona, aunque sea para trabajo, acude con un familiar, ¿no? Tal vez podría ser esa una. Es muy importante, Cristina, si me lo permites, el tema de la comunicación. Por ejemplo, en el Distrito Federal yo te puedo decir que del grosor de los reportes o de las averiguaciones previas que iniciamos por ausencias de niños, niñas o adolescentes tiene que ver precisamente con el tema de adolescentes. De ese gran número, de ese gran universo, el 80% de las averiguaciones previas que iniciamos por la no localización de menores de edad tiene que ver con adolescentes de entre 13 y 17 años. Híjole, es altísimo. Es altísimo, tiene que ver muchas causas, ¿no? Nosotros hemos identificado, y te hablaba al principio del programa, en el tema del origen, de las causas. Tiene que ver muchas veces el tema de la violencia familiar que se vive al interior con las relaciones con los papás, la falta de comunicación. Y esto tiene que ver con el tema de la prevención, ¿no? Obviamente, como decían los que integramos esta mesa, efectivamente, la comunicación, el saber quién está detrás de nuestros hijos, con quién se están comunicando, que en el momento en que les comiencen a preguntar datos ya personales sobre el domicilio, posesiones, bienes, a qué se dedican sus papás, en qué escuelas van, si estudian o trabajan, si tienen desempleo. Es decir, toda esta información que se convierte en muy personal, que evitemos que nuestros jóvenes las den, ¿no? El tema de también, en caso de menores de 12 años, son mucho más vulnerables porque no tienen todo el contexto y no están conscientes del peligro que viven. Entonces, es muy importante que nuestros niños sepan, como bien decían en las cápsulas, su nombre completo, el nombre de los papás, la escuela en la cual acuden, que evitar dejarlos ir, aunque sea en la esquina, a la tienda solos. Es un momento de distracción, puede ser aprovechado por muchas personas. Y en este contexto quiero abordar rapidísimo para dar los datos de contacto desde CAPEA y el tema de la alerta AMBER, que también en el federal nos ha dado un 90% de efectividad. Buenísimo. Tenemos las 2 alertas que hemos activado en este año, al día siguiente o a los 2 días las hemos desactivado y solamente tenemos vigentes 5 del universo de las 41 alertas que activamos en el 2014. Entonces, ha sido un programa muy exitoso y que también ha generado cierta prevención. Es decir, cuando un adulto se atreve a sustraer a un niño que está extraviado en algún lugar y lo traslada para quedárselo con cualquier fin, cuando se da cuenta de que se activó la alerta, hemos tenido el abandono total de esos niños. Entonces, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Claro, porque es la manera en que las personas saben que ese niño se está buscando y saben que hay una autoridad detrás que va a sancionar esa conducta. Claro. Entonces, ¿qué teléfonos querías? Claro que sí. Los teléfonos de CAPEA, que es el 5345 5067, 5068 y 5070. Que por supuesto van a estar en sus pantallas y también en las redes sociales. Ajá, ya aparecieron aparte. Claro, la página de la Procuraduría cuenta con toda esta información, que es www.capea.mx.
pgjdf.gov.mx, obviamente, el tema de la alerta, que también pueden hablar a través del 068, 069, y el Centro de Atención del Secretario de Seguridad Pública también está teniendo este tipo de llamadas, y obviamente a través del Consejo Ciudadano del Distrito Federal, que es el 5533-5533, los pueden orientar sobre la activación de la alerta o sobre cualquier reporte, y obviamente todas las autoridades actuamos en esto federal, en este protocolo. Muchísimas gracias. Por supuesto que importantísimo. Sandy, ¿quieres? Acá le preguntaba Eduardo si nos quería dejar alguna conclusión y también para que les dé tiempo rapidísimo. Sí, yo muy brevemente nada más es tomar en cuenta que en casos de violencia familiar, cuando estamos hablando de una relación de pareja y demás, sí es importante también prevenir, ¿no? Porque muchas veces se piensa que solamente ajenos pueden sustraer a los menores o robarlos. Entonces aquí es importante, siempre que hay una situación de violencia familiar y separación de la pareja, estén o no estén casados, hay que prevenir y hacer el trámite correspondiente. Allá también quería. Por favor, a nombre de, por favor, Octavio, a nombre de parte de México Unido contra la Delincuencia, quisiéramos pedirle a la ciudadanía que nos solidaricemos con las personas que han sufrido este mal. Muchas veces pasa que sobre una víctima del delito tenemos miedo de ser testigos, de proporcionar información y demás. Qué mejor que podamos ubicar a las personas que sustraen, roban y demás a otras personas, otorgando la información a la víctima, al padre, a la madre de familia. De repente ubicamos a la pobre víctima golpeada y demás, pero no tomamos en cuenta la información sobre quién fue, cómo era, de qué estatura era, qué test tenía, etcétera. Entonces, que nos solidaricemos para que tengamos la mayor cantidad de información para llegar a esas personas. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos ya, ¿cuánto tenemos para terminar el programa? Porque ya segunditos. Segunditos. Bueno, muchísimas gracias, ya no puedo darles la palabra, pero gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Yo quisiera darte estas medidas de prevención. Ok, estas nos las vamos a quedar y las vamos a subir en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Cristina Jauregui. Búscame en las redes sociales. Hasta luego.